pacientes aponeurosis e inclusive la cápsula. Entonces, todas estas estructuras van a determinar diferentes enfermedades que conforman lo que muchas veces el paciente viene y nos dice, tengo reumatismo. Obviamente, ellos no saben si es articular o no articular, pero esa es la palabra que utiliza casi el 80% de las personas. Entonces, son enfermedades localizadas en estas estructuras y cuyo común denominador va a ser el dolor persistente debido a una sobreactividad. Eso lo vamos a ver en las causas. Y esto es importante porque se va a presentar en incluso más del el 35% según nuevas revisiones de la consulta externa y de la consulta incluso que ve el personal que no tiene la especialidad de reumatología. Vale decir, personal serumista, personal interno, va a encontrar esta patología bastante frecuente. Hay diferentes formas de clasificarlos. Una muy práctica es a nivel localizados y generalizados. Localizados es decir, exactamente a nivel de los puntos como son bursas, bursitis, tendones, tendinitis. Tenemos tendonitis, que es diferente, o tenosinovitis también. Neuropatías por atrapamiento, el problema de los gangliones y quistes, que generalmente esto sí va a traumatología para su extirpación, o síndromes miofaciales, que son específicamente de estructuras determinadas. Ya en forma generalizada, por el mismo compromiso musculoesquelético, tenemos el muy conocido síndrome de fibromialgia o también el síndrome de fatiga crónica. Otra clasificación es determinarla a nivel de estructura anatómica, es decir, a nivel de mano, a nivel de muñecas, codos, hombros y los diferentes aparatos y sistemas que tenemos a nivel articular. Como les decía, la etiología es la actividad de sobreuso, quiere decir una actividad repetitiva. Por ejemplo, una persona que es cocinera, eh, frecuentemente está moviendo la articulación tanto de la muñeca como del codo y del hombro. Y muchas veces la dolencia viene de esas partes. El estrés o traumas a repetición, es decir, por ejemplo, las personas que son deportistas y que tienen múltiples golpes en una misma zona, por ejemplo, los que juegan vóley, los que juegan fútbol, o los pacientes incluso que hacen, ahora que es tan popular el tenis también, vienen con mucha frecuencia con problemas de la muñeca y del hombro. Además, también infecciones agudas o crónicas pueden producir también estas dolencias, los cuerpos extraños, por ejemplo, las calcificaciones mismas. Por eso tenemos tanta tendinitis cálcica, incluso como hallazgo a nivel de las radiografías. Las neuropatías de atrapamiento, la más que conocida por ustedes en síndrome de túnel del carpo, pero también tenemos el síndrome de túnel del tarso, o sea, a nivel del tobillo. La edad, la edad también avanzada, una edad incluso de mediana edad para arriba, también pueden presentar con frecuencia por la actividad que realizan, por ya la poca calidad de los tejidos de esas regiones en estos pacientes. El depósito por cristales, muy aparte de la gota, también pueden dar lesiones concomitantes, aparte de su articulación que está afectada por la gota. Cambios de clima pueden empeorar quizás el dolor, pero no es que lo han provocado. Un cuadro en donde podemos ver las diferencias entre el reumatismo extraarticular y el articular. Efectivamente, en el reumatismo articular lo que más destaca es que el dolor es difuso, puede haber derrame en la mayoría de los casos y los exámenes de laboratorio como los reactantes de fase aguda, PCR y BCG, se encuentran alterados. En el momento del examen incluso vamos a evaluar la movilidad tanto activa
por el mismo paciente como pasiva, la que hace el examinador, está alterada. En el caso del compromiso extraarticular, el dolor es puntual, exacto. El paciente te refiere incluso cuando se dirige con su dedo de la mano dónde le duele exactamente, es algo localizado. Ahí es poco frecuente que haya derrames, casi no los hay, porque eso ya comprometería la misma articulación. A no ser que sea un quiste, es muy diferente, pero no es un derrame. La movilidad generalmente es activa, la que está limitada, por lo cual el paciente ha realizado la sobreactividad. Y obviamente aquí no nos sirve mucho los exámenes de laboratorio como los reactantes de fase aguda porque no van a tener alteraciones. Las características comunes que van a ver en todas estas patologías va a ser que el dolor es localizado. Incluso puede tener irradiación y es ahí donde también hay que hacer el diagnóstico diferencial con otros tipos de entidades. El factor etiológico es la sobrecarga mecánica, o sea, la actividad eh, repetitiva, una misma actividad. Va a haber la mejoría con una terapia local, con tratamientos locales, incluso tanto de infiltración, de artrocentesis, como así también tratamientos terapéuticos con terapia física. Aquí no, en realidad no nos serviría el laboratorio y la radiología, más una ecografía sí podría estar sugerida, pero casi en el 80-85% de los casos, según otra revisión, 89%, la ecografía sería el principal examen que se podría pedir, pero la clínica vendría a ser más del 90% ya un diagnóstico exacto. Y se dice que el impacto socioeconómico es alto porque debido a estas patologías extraarticulares es que las personas en edad laboral tienen que faltar frecuentemente a su trabajo. Lo que hay que tener en claro es la historia clínica exacta del paciente, su examen físico localizado, determinar qué estructura anatómica está comprometida e identificar los factores que puedan estar agravando el dolor, agravando la limitación para poder tratarlos por separado, así como la ecografía de confirmación. Entonces, esto es característico en un cuadro de este tipo, ¿no? Que es lo que más llega también a una de las patologías más frecuentes que llega a consulta externa. En el caso de la bursitis, se ha localizado en cualquier lugar del cuerpo, sobre todo las más superficiales son las que tienen atención inmediata. Estas bursas van a encontrarse sobre todo en zonas de roce o de apoyo. Así tenemos, por ejemplo, la bursa trocantérica, que es muy superficial, la cual es muy afectada sobre todo en personas con obesidad, en personas que tienen gonartrosis ya de grados avanzados y por lo cual tienen que usar con más frecuencia o con más intensidad su cadera. Por eso se dice que si hay dolencia de las rodillas, siempre hay que evaluar la cadera también y por el contrario, si hay dolencia de la cadera, también ver las rodillas. Aquí nos muestra la bursa a nivel subdeltoidea, subacromial. Es que fuera de solamente por una actividad repetitiva, o sea, primaria, es rara. Generalmente viene acompañada de otras entidades, como es las tendinitis y del bíceps o del manguito rotador en lo más frecuente. La característica es que el paciente tiene bastante dolor, un dolor intenso a la abducción del brazo. Cuando incluso el examinador va a evaluar, el paciente tiende a limitar ese movimiento y a tener mucho dolor.
Obviamente el dolor se puede referir a la parte de la escápula, parte posterior, incluso hacia el deltoide, puede ir incluso al cuello según algunos pacientes. Y por otro lado, la bursitis olecraniana, que se puede ver en los pacientes con gota, con artritis. O sea, estos pacientes pueden tener esta entidad articular, pero a la vez está adicionada una entidad extraarticular que es esta bursitis, y del cual incluso tenemos que hacer artrocentesis en estos casos para poder aliviar la dolencia del paciente, que es sobre todo dolor, calor, rubor en la zona, y que incluso muchas veces ellos mismos tratan de extraerle el líquido y pueden llevar a infecciones en esta zona porque estaría prácticamente directo a la articulación. Entonces, esa acción hay que tenerla en cuenta, que muchos pacientes sí lo pueden hacer y lo realizan, ¿no? Otras bursas, por ejemplo, la de iliopsoas es una bursa bastante profunda. Entonces, esta generalmente es con terapia física. La isquioglútea igual, generalmente secundaria a caídas sentadas, a sentadillas. Es profunda, y aquí sobre todo hay que tener medidas inmediatas, como el uso del picarón para poder sentarse, la terapia física directa a la zona, porque inyectables en esa zona es muy poco utilizado debido a que puede comprometer el nervio ciático. Y además también ponen acá la bursa trocantérica, que es la que vamos a ver en el siguiente diagrama. A ver, dando un dolor, sobre todo que compromete el lado indicado por el paciente, y con irradiación incluso hacia la región lateral de la rodilla. Esa bursa es bastante superficial, la cual sí podemos aliviar con un procedimiento de infiltración. No se, obviamente no hay derrame en esta bursa, no tiene por qué extraerse líquido, pero sí más bien aplicar un antiinflamatorio que se utiliza como triamcinolona, o sea, un corticoide de depósito que pueda estar más tiempo y poder desinflamar toda esta zona que es amplia. Y esto mejora la dolencia del paciente. Las bursas de la rodilla también es otra estructura que están bastante superficiales, suprarrotuliana, la misma rotuliana y la infrarrotuliana, e incluso lancerina. Lancerina es una bursa muy comprometida, sobre todo en las personas obesas, en las personas que ya tienen gonartrosis, y también la que más necesita de procedimientos como la infiltración, para poder aliviar sobre todo el dolor del paciente y que pueda hacer su caminata o su marcha dentro de lo normal. Otras bursas que hay que tener en cuenta, y que si es cierto, sobre todo con mucho cuidado y precaución, es la bursa retrocalquiana o subaquiliana, porque cuando se inflama hay puntos exactos que se pueden infiltrar, pero muy cerca al tendón de Aquiles. Si se pone dentro de las ramificaciones del tendón de Aquiles, prácticamente se puede ayudar a desgarrar y romper este tendón, que es tan vital para mantener el pie en la marcha. Esto se ve en pacientes con espondilotopatías seronegativas con bastante frecuencia, a pesar de que tiene ese problema articular, pero adicionalmente se presenta estas entidades extraarticulares. Y es frecuente. Los pacientes con HIV que presentan estas tendinopatías también, es frecuente ver este compromiso. O los mismos pacientes con gota. No es una afección, ojo, bilateral, como ocurre así en las articulaciones. No es que si se inflama un codo, se va a inflamar el otro, o un tendón y también el otro. Esto no es simétrico. Como tratamiento de las bursitis que no sean infecciosas, tenemos obviamente, y van a ver en la mayoría de casos, tanto bursitis, tendinitis y otras afecciones de estas estructuras, el reposo es vital. Ahora, no es un reposo absoluto, es un reposo relativo. Es decir, no seguir haciendo por un tiempo la actividad repetitiva que lo había provocado.
utilizar de preferencia al inicio, como hay inflamación, compresas frías o de hielo envueltas en un- una tela delgada. Utilizar AINES, que serían los de primera opción según la escalera de analgésica. Y si no hay una mejoría, ya utilizaríamos las infiltraciones de corticoide. En este caso, las infiltraciones son bastante superficiales, hay que ver con qué tipo incluso de agujas se pueden realizar, porque no es el ingreso muy profundo, tampoco es muy superficial en el tejido celular, de tal manera que podamos provocar una iatrogenia. Por eso es que estos procedimientos los tiene que realizar una persona especializada. A nivel de la rodilla, también suele presentarse el compromiso de las bursas, y hay que saber también en qué momento se deben hacer los procedimientos o en qué momento hay que hacer la terapéutica más bien adicional con hielo o con frotaciones, que incluso a muchos pacientes también les alivia. Hay muchos pacientes que de inicio no desean procedimientos invasivos, de tal manera que también hay que conducirlos por la terapia más bien no invasiva. En este caso, este paciente que presenta bursitis a nivel infrarrotuliana, que también se ve en los pacientes con gonartrosis, que tienen obesidad o que tienen actividad física también repetitiva, lo podemos ver. Hay que hacer sobre todo primero la terapia física desinflamante, que nos ayuda a desinflamar conjuntamente con la vía oral también. Aparte de las bursitis, tenemos también las tendinitis. Las tendinitis vienen a ser por las mismas causas que habíamos hablado en general. Todas tienen ese común denominador. Acá algo que sí no se había mencionado en lo anterior son las heridas punzantes. Las heridas punzantes también pueden afectar los tendones, y eso hay que tener en cuenta, sobre todo en accidentes o también en lesiones de fracturas con exposición o con el hueso que ha cortado esta zona, esta estructura, que suele suceder también. Entonces, en esos casos, primero la acción es por traumatología para poder reducir bien la fractura, y posteriormente ya hacer el tratamiento adecuado para estas estructuras aledañas a dicha acción. La penetración de cuerpos extraños, por ejemplo, también, ahí les hablaba de los huesos, que en una fractura conminuta, o también incluso en las calcificaciones que se pueden presentar en los pacientes que tienen esta tendencia a, a presentar tendinitis cálcica. Esto actúa como un cuerpo extraño, una roca que puede provocar una inflamación persistente en la zona de estas estructuras. Entonces, esto hay que tener en cuenta cuando se toma, sobre todo, a veces es hallazgo o a veces sí, el paciente siente esa molestia persistente y se ve en radiografías o ecografías, que es lo más económico a nuestro alcance. Tendinitis es cuando se ha inflamado alrededor del tendón, y tenosinovitis es cuando además y compromete a la vaina sinovial. Ahí se le llama la tenosinovitis, es lo que ocurre con más frecuencia en la zona de la tabaquera anatómica o cuando hacemos la prueba de Filkenstein, en la denominada tenosinovitis de Kervain, que también vamos a tocar en algún momento aquí en este tema. Eh, Cuando no hay un trauma físico que haya provocado esta tendinitis, también puede haber entidades que lo provocan, como es también enfermedades de la misma artritis de cualquier tipo, problemas incluso al realizar punciones con guía ecográfica o sin guía ecográfica, en donde podemos punzar el tendón, y también
hay dolencia de esta zona y el paciente incluso sugiere, ¿no? Dice, refiere, me dolía menos antes del procedimiento. Entonces ahí ha habido quizás una iatrogenia incluso, ¿no? En los casos de pacientes con HIV o pacientes con enfermedad de transmisión sexual, se puede dar en algunos casos la gonococemia. No es muy frecuente la gonococemia diseminada, pero muchas veces cuando hay esta enfermedad del gonococo, sí hemos visto infecciones, sobre todo a nivel periférico, y compromete estos tendones. En los pacientes con HIV sí hemos visto que se presentan con más frecuencia. Ya viendo en forma a nivel de estructura, la mano y la muñeca, tenemos estas enfermedades que sí son bastante frecuentes y que lo hemos visto en consulta externa. El dedo en gatillo, el famoso tendinitis flexora, es muy frecuente en los pacientes, tenga o no tenga cualquier enfermedad articular. La tenosinovitis de Kervain, ustedes también en algún momento han visto con el compromiso del tendón radial, o el mismo síndrome del túnel del carpo, ya con el compromiso del nervio mediano. Estas tres son bastante frecuentes. Ahora, con respecto a la contractura de Dupuytren, es una entidad que no se presenta, es rara, es más frecuente en pacientes incluso con diabetes y se trata más bien de una contractura múltiple de los tendones flexores. Vamos a ver, es como esto. Son varios tendones que están flexionados y que provocan prácticamente un dolor muy intenso al paciente. Se tiene que usar incluso férulas metálicas para evitar que haya retracción de toda la mano, porque prácticamente eso llevaría a una fibrosis de los mismos tejidos que están alrededor de los mismos tendones. En estos casos, sí, cuando ya es severo, hay posibilidad de cirugía en el paciente. Esta contractura se ve entre los 50 y los 70 años, es más frecuente en varones y la característica también es que puede haber una historia familiar previa. Las infiltraciones con corticoide puede dar alguna mejoría, pero realmente se ve en casi en el 90% de los casos que no persiste esa mejoría. Puede aliviar en unos días, máximo algunas semanas, y como el dolor es continuo y la limitación todavía para hacer sus actividades con las manos, entonces el paciente prefiere mejor el tratamiento que es eh, más aliviador en el caso como es la cirugía, pero eso lo hace traumatología. Claro que hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de estos casos que son severos, que va a haber más bien una repetición del cuadro, o sea, no va a haber buena respuesta, ¿no? Incluso hay algunas revisiones que dicen que se trata también con radioterapia. Bueno, acá sobre todo para poder recalcar que la evaluación es en la cara palmar a nivel de la base de los dedos. Hay personas que no se infiltran y que sí pueden presentar una mejoría cuando esta tendinitis es leve, pero cuando es de moderada a severa, generalmente tienen que someterse a la infiltración de esteroides. Puede darse una o dos veces con un tiempo de 4 a 6 meses y si no, ya ir a tratamiento quirúrgico, ¿no? Los, los tendones flexores sobre todo son los que se afectan en estos casos y aquí se ve la palpación que tiene que ser en la base del dedo. Incluso el paciente va a referir que el dedo se le queda doblado hacia adelante y lo tiene que ayudar produciéndose un clic que le provoca bastante dolor. Luego tenemos la tendinitis o tenosinovitis, perdón, de Kervain, que afecta
o compromete sobre todo al abductor largo del pulgar y está cercano al nervio radial. Y lo que más en nuestro medio podemos ver que se presenta en pacientes como son zapateros o los pacientes incluso que hacen la actividad con esa zona del pulgar, como son los desastres también porque están cortando frecuentemente, o incluso las personas que pican todo el tiempo, o sea, ayudantes de cocina. Hemos visto eso con más frecuencia, ¿no? La edad generalmente es la edad en actividad que se presenta, se ve más en mujeres. El, la prueba semiológica clave acá es desde Filkenstein o la prueba de Filkenstein. Y hay que ver acá si hay que diferenciarla de la osteoartrosis carpometacarpiana que se puede dar en los casos de artrosis en general. Entonces, aquí la característica es que incluso la articulación misma tiene crujidos, el dolor no mejora con las infiltraciones, a pesar de que se le hace una o dos veces o hasta tres, y el dolor ya se va incluso hacia la otra articulación, o sea, puede ser simétrica en algunos casos. Obviamente aquí, si fuera tenosinovitis de Kervain, el tratamiento puede llegar hasta la cirugía, pero si fuera osteoartrosis, ya se tiene que tratar con los analgésicos, antiinflamatorios, terapia física e incluso también infiltración. Esa es la maniobra de Filkenstein para poder determinar la tenosinovitis de Kervain, siempre escondiendo el dedo pulgar, cubriéndolo con los otros dedos y realizando la flexión para infligir dolor a nivel de esa región radial. Y la otra entidad que habíamos referido también era el síndrome de túnel del carpo, que tiene una presentación bastante frecuente y llega hasta un 95% de simetría, es decir, ser bilateral. El paciente se queja sobre todo de las parestesias, de la pérdida de fuerza para agarrar las cosas, de también puede llegar incluso un dolor hacia el tercio distal del antebrazo y siente sobre todo el paciente un dolor persistente cuando realiza sus actividades. Por ejemplo, o dar vuelta a las perillas, abrir frascos. Obviamente se le dificulta totalmente estas actividades. El TINE y el FALEN, si bien es cierto, son dos pruebas semiológicas específicas, no siempre van a encontrarse en un paciente que tiene síndrome de túnel del carpo, por lo cual también sería posible evaluarlo a estos pacientes con incluso ecografía de muñecas. Esto también nos podría ayudar. Aquí el compromiso es del nervio, el nervio mediano. Ustedes saben que inerva los tres primeros dedos, incluso la mitad del cuarto, en donde siente un dolor lancinante. Muchas veces el adormecimiento se da en esa zona y prácticamente el lugar de la infiltración tendría que ser en la base de la mano o por la muñeca para poder eh, tomar alrededor del nervio, no sobre el nervio, sino alrededor. Aquí las maniobras de Tinel con la percusión digital y el Fallen, que es el Fallen simple. Codos también nos presentan dolencias, pero sí vemos generalmente en nuestro medio que eso de codo del tenista y codo del golfista no se cumple así como tal. Y podríamos decir que todos los que juegan tenis podrían tener, y no es así. Más bien, yo les diría que en nuestro caso, en nuestro medio, vienen más las personas que cocinan, ¿no? Porque tienen que estar moviendo ollas grandes. Por ejemplo, es muy frecuente ahí en el hospital que tienen ollas grandísimas para hacer la comida para todos los pacientes y además personal de salud.
eh, esas personas de cocina, técnicos que están en la parte de cocina, vienen por esos problemas, por una epicondilitis lateral. Dolor en esa zona, se les obviamente indica el reposo, se le indica la infiltración o la terapia física y nuevamente en 15 días o máximo un mes pueden estar nuevamente laborando, porque obviamente no se le retira al paciente de su actividad física. Y el lado medial, cuando es comprometido, lo que más se ve es en los pacientes que cargan cosas, en los pacientes como los albañiles, los pacientes mm, que les llaman los, eh, ¿cómo le dicen? Los que cargan incluso carretillas en el mercado con varios sacos de varios kilos. Ellos presentan más una epicondilitis medial por la forma en que tienen que cargar esos pesos bastante grandes, ¿no? Obviamente un golfista, pues particularmente yo no he visto un golfista que tenga esa epicondilitis medial, ¿no? Pero son otras actividades también la que puede llevar a ese dolor. Igual es una zona que puede ser infiltrada, que puede incluso tener terapia física. Y acá sí hay que tener mucho cuidado. El lateral no es tan frecuente, pero en esta medial sí una lesión del nervio cubital que pasa justo por esa zona del tendón de la zona medial del codo. Bueno, la A, la epicondilitis lateral y la B muestra la epicondilitis medial. El epicóndilo aquí, anatómicamente, vemos el epicóndilo y la zona a infiltrar no va a ser sobre el epicóndilo, sino alrededor, alrededor. Bueno, el hombro es una estructura que tiene, hemos visto, múltiples movimientos, múltiples también tendones. Es una estructura muy móvil que la utilizamos con mucha frecuencia. Obviamente el que es diestro utiliza más el lado derecho, pero también igual lo podemos utilizar en ambos casos, todos. Y son estructuras que también son muy superficiales. Estas estructuras están llenas para poder ser afectadas en diferentes actividades físicas. Bueno, acá están las características normales que vamos a encontrar. Ya cuando hay una alteración, por ejemplo, en lo más frecuente, manguito de los rotadores, el paciente va a mostrar más bien dolor cuando hace la rotación interna, cuando hace la abducción, o sea, levanta el brazo o lleva el brazo hacia la rotación externa en abertura. Esa es una patología que se ve con frecuencia a nivel de traumato, a nivel de medicina física y a nivel de reumatología. A veces el paciente va a cualquiera de estas tres especialidades por primera vez, no es que todos llegan a reumatología. Ya si no es algo quirúrgico, incluso traumato lo puede atender de primera instancia, pero ya cuando es algo crónico ya lo envía a reumatología. Y medicina física prefiere también el tratamiento inicial en la especialidad para luego recién realizar específicamente ya la terapia, descartando incluso una patología articular que puede haber en los pacientes. El tendón bicipital, que se ve frecuentemente con esta maniobra de Yergason. Podemos ver también que aquí lo que hay que tener cuidado incluso es en la infiltración que se realiza hacia este tendón, puesto que se puede afectar en muchos casos con desgarros y roturas, llevándose al signo que vamos a ver más adelante, el signo llamado de Popeye, ¿no? Por la retracción de dicho tendón. Y la bursa subacromial más bien está un poquito más debajo de la estructura, está más escondida anatómicamente, pero que también puede lesionarse en estos pacientes.
Acá cabe decir, en el manguito rotador, la mayoría, sobre todo de pacientes que hacen bastante actividad física, lo primero que hay que hacer es el reposo, ¿no? Disminuir la actividad que están realizando y que les está produciendo este dolor. Además, por la pérdida de o la limitación del movimiento y la pérdida de la fuerza, el mismo paciente pues tiene que dejar la actividad que está realizando para poder someterse a la terapia física, al uso de AINES y sobre todo a posibles infiltraciones de esteroides. Ahora, en estas lesiones también se ha visto que hay con mucha mejoría, hay revisiones que pueden buscar para poder ver que también se utiliza el ácido hialurónico para atender los casos de tendinitis. Bueno, acá sí está mostrando una tendinitis cálcica, una calcificación a nivel del supraespinoso y aquí una rotura del manguito. Esto sí, obviamente, es tratamiento por traumatología quirúrgico. Entonces, y justo es la especialidad que toma más las resonancias para poder ya determinar con especificidad qué tratamiento o qué técnica van a realizar al paciente. Porque tienen varias técnicas, ¿no? Por otro lado, las tendinitis cálcicas, que sí son casi frecuentes en pacientes mujeres mayores, generalmente son asintomáticas y el hallazgo es por radiología que le pedimos ante dolores de diversas articulaciones. Lo que se puede ver, sí, poco frecuente, porque yo no he visto generalmente que me diga está rojo, caliente, toco mi articulación y está con mucho dolor y se muestra una tendinitis cálcica. No, el paciente no llega generalmente en esas condiciones. Quizás pasa a la siguiente fase que ya es de cronicidad, en donde el paciente más bien, si presenta dolor, sobre todo lo que más va a presentar es una limitación del movimiento. Aquí también el uso de AINES, la terapia física y la infiltración puede ayudar en cierto grado. Pero aquí tiene que ser bastante terapia física. Con la tendinitis bicipital, lo que les decía, hay que tener cuidado con la ruptura del tendón, que puede llevar al llamado signo de Popeye, porque se forma como una bola en la parte inferior del brazo. Y que obviamente cuando ya está retraído y ha pasado el tiempo, eso no puede ser muchas veces operado porque denota una técnica especial, según lo que una vez hemos leído en traumatología. Tienen que abrir nuevamente el músculo que se ha enrollado para poder estirarlo y fijarlo. Muchas veces usan tornillos, clavos, hasta barras. Yo sé, según lo que refiere las revisiones de que la mejoría, la evolución de estos pacientes es un poco larga, ¿no? Porque tiene que nuevamente haber una rehabilitación exacta para esta estructura en el caso de las tendinitis bicipital que han sido iatrogénicas sobre todo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se infiltra esta zona, ¿no? Bueno, esto para la localización de los puntos dolorosos a nivel del supraespinoso en el lado A y del tendón bicipital. Y estas zonas también son las que nos ayudan para las infiltraciones. Si es bicipital, utilizamos la zona anterior y si es supraespinoso, la zona lateral. Entonces, anatómicamente también son puntos de administración del corticoide. La siguiente es la maniobra de Jergasson con el brazo hacia la línea media y llevando la extremidad distal, o sea, la mano, en supinación y pronación.
La rodilla también es otra estructura anatómica que tiene muchas de estas dolencias extraarticulares, tendinitis, bursitis, presencia de quistes, incluso el llamado síndrome de la banda iliotibial, es decir, que viene desde la cadera hacia la región lateral de la rodilla. El paciente tiene dolor en toda la extensión de esta banda. Hay aumento de volumen, hay dolor a la palpación y presión, hay limitación para realizar los movimientos, de tal manera que estas entidades vienen a presentarse, sí, con cierta frecuencia y limitan sobre todo la marcha del paciente. La primera que se presenta con cierta frecuencia es las tendinitis rotulianas. Para los pacientes que hacen, por ejemplo, que corren, los que tienen esta habilidad, para los que también saltan, porque hay ahora saltan soga, el que juega fútbol, la que juega vóley, tienen con mucha frecuencia vienen a hacer estas rótulas inestables por las tendinitis. Entonces, cuando es de primer grado estas dolencias, lo que puede ayudar mucho son las barras estabilizadoras de rótula que se colocan debajo, justo sosteniendo la rótula como si fuera una pulsera a nivel de la pierna. Y eso incluso el paciente refiere uno que le disminuye el dolor, le ayuda a sentirse con más estabilidad y poder realizar sus actividades que más bien no las debe dejar. Esto también puede llegar, si es persistente el dolor, puede llegar a infiltrarse, pero se ve con menos frecuencia. Más bien lo que más realizan son terapia física y el uso de estas estructuras ortopédicas. Lo que hay que buscar es la estabilidad de la rótula, porque lo que se tiene más bien es un tendón inestable. Entonces, esto lo ayuda mucho las rodilleras, el uso de esas barras estabilizadoras y reposo de la actividad que la había provocado. Esta entidad quiste de Baker, que también la hemos visto como presentes en algunas ecografías de los pacientes, su gravedad depende del tamaño del quiste. Si el quiste es pequeño, no habría problema, no le provoca mucho dolor al paciente, y si lo tiene es más por las otras entidades que debe estar presentando, quizás una artrosis, quizás una tendinitis o bursitis en las otras partes de la rodilla. El quiste de Baker generalmente se ubica en la zona poplitea cuando es grande y puede llegar a medir como un huevo de gallina. En esos casos, obviamente, el quiste va a estar comprimiendo las estructuras, incluso hasta como huevo de avestruz, perdón, de codorniz. Pueden estar comprimiendo este, las estructuras que corren por la zona de poplitea. En esos casos, sí, lo más conveniente, al saberlo ya mediante una ecografía, tenemos que enviar al paciente para la cirugía. Hace 10 años o 15 años, el reumatólogo hacía incluso extracción de quiste de Baker, pero realmente había muchas iatrogenias, porque al querer aspirar el líquido, muchas veces la membrana era muy lábil y se rompía y provocaba lo que se refiere como pseudotromboflebitis por la disección del líquido hacia la pantorrilla. Entonces se provocaba esta iatrogenia. Por ello se prefiere mejor, ya fue una norma, que este quiste de Baker sea atendido por traumatología a nivel ya quirúrgico, porque puede sacarlo con todas sus capas y bolsitas para poder ser eliminado. Hay un porcentaje de menos del 10% que puede presentar recidivas,
pero sin embargo hay un 90% que sí tiene una mejoría adecuada. Aquí lo vamos a encontrar el quiste a través de una ecografía o de una resonancia, si es que estamos buscando otra alteración, porque muchas veces es un hallazgo. Y en algunos casos, sí, lo que puede ayudar, en vez de hacer una aspiración, más bien infiltrar la zona aledaña si hay dolor persistente hasta que sea la cirugía del paciente. O si es muy pequeño el quiste y no va a haber cirugía, eso también le puede ayudar al paciente para controlar sobre todo el dolor. Bueno, este sí, el cuadro de la izquierda es una bursita de anserina bastante prominente, como el de la derecha, que es una bursitis prerotuliana también prominente en pacientes con espondilitis anquilosante, por ejemplo. Tenemos se ha presentado, estas fotografías corresponden a pacientes con esas patologías. Y aquí sí hay que hacer las extracciones de líquido correspondientes, ¿no? El líquido sinovial también se puede presentar en estos lugares y hay que extraerlo antes de aplicar el corticoide que pueda desinflamar esta zona. El reposo es también indicado y la toma de antiinflamatorios y analgésicos, además de la aplicación del hielo. El hielo también es una buena ayuda en cuanto a la terapia localizada. Quizás esta entidad no se ha hablado mucho, pero sí está frecuente. Muchas veces el paciente viene y dice que hay dolor que le viene en todo el lado de un solo miembro, ¿no? Le habla, empezó arriba, o sea, la cadera, y termina al costado de la rodilla. Entonces es un dolor que corre toda esa zona que corresponde a la banda iliotibial. También incluso el paciente ahí, o sea, está muy cerca al lo que se llama tendón de la fascia o tensor de la fascia lata, que hay un síndrome del tensor de la fascia lata, en donde también va a haber inflamación de toda esta banda que se encuentra en la misma banda iliotibial, cerca a la banda iliotibial. Eh, lo que hay que hacer obviamente es reposo, la terapia física aquí va a ser vital y lo que sí se debe evitar en estos casos es hacer infiltraciones de corticoides que pueden desgarrar esta fase. Por eso se refiere acá el tratamiento clásico, reposo, hielo, uso de AINES y fisioterapia. Ya para casos severos en que ha habido, sobre todo, o quizás alguna, algún estiramiento mayor y no haya buena mejoría con el tratamiento clásico, ya se lleva a tratamiento quirúrgico. A nivel del tobillo y pie, son estructuras que, si bien es cierto, son menos afectadas, pero cuando lo presentan, estas son las entidades que son más frecuentes, la fasciitis plantar y la tendinitis aquiliana. Y sobre todo en ambos hay que tener mucho cuidado, como les referí, porque se pueden romper estructuras si utilizamos infiltraciones inadecuadas. La palpación del tendón aquiliano nos va a demostrar quizás un engrosamiento y dónde está específicamente el dolor. Se puede infiltrar, sí, pero con mucho cuidado y en zona específica. Hay que evitar la zona donde está el mismo tendón. La zona aledaña sería lo más ideal. Ahí sí, obviamente, uno tiene que palpar bien para encontrar la zona exacta. Esta tendinitis sí se ha visto más frecuente en los pacientes con espondiloartropatías seronegativas, como los pacientes que tienen espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, la artritis reactiva. En esos pacientes se puede ver la presentación de esta dolencia. Entonces, lo que muchas veces le ayuda al paciente es utilizar
esas taloneras de silicona. Aunque no tenga espolón, el paciente puede elevar el talón dentro del zapato y evitar el roce que es el que le está provocando también la inflamación y el dolor. Por eso ahí abajo en la última línea dice, no se recomienda la infiltración. Hasta si se da, tendría que ser con mucho cuidado y si es con guía ecográfica mejor, pero se prefiere más bien no infiltrar. Y en esta foto lo que muestra o imagen es sobre todo para verificar el engrosamiento del tendón aquiliano que se ve sobre todo en la estructura, en la foto del lado izquierdo. En la fasciitis plantar también es parecido a la fascia que hemos hablado hace poco, la iliotibial, la banda iliotibial. Esa fascia está justo en el medio del pie. Eh, Así. Entonces es una fascia que puede desgarrarse fácilmente. Si la rompemos, la desgarramos, prácticamente el pie cae y no puede mantener la postura para caminar. Entonces eso hay que tener mucho cuidado también de infiltrar esta zona. Con mucha precaución, si se va a hacer el espolón calcáneo, tiene que ser bien exacto a nivel de los talones específicamente, bien posterior. Y evitar en el medio del pie o cerca al medio del pie, de tal modo que podemos afectar ahí sí la fascia, ¿no? Bueno, en lo que sí, para darles unos avances del compromiso del reumatismo no articular generalizado, en este cuadrito podemos comparar lo que se refiere al síndrome de fibromialgia y lo que se refiere a un síndrome de miofacial regional. El síndrome miofacial, el más frecuente que se presenta en consulta, es el de el músculo cuadrado lumbar. Entonces, este va a ser específico en un lugar, su zona es exacta, en cambio en la fibromialgia es generalizado y tenemos ya no solo puntos, sino regiones afectadas, como lo muestran los nuevos criterios. Acá también el dolor en el síndrome miofascial es único, en un solo lugar, en cambio en el otro generalmente simétrico, bilateral. Otra cosa es de que va a haber debilidad de la zona afectada en el síndrome miofascial porque está comprometido el mismo músculo. En cambio, en la fibromialgia, más bien lo que va a haber es una fatiga generalizada, ¿no? El compromiso es sistémico en estos casos de la fibromialgia. Y la fibromialgia generalmente se ve en las mujeres. Yo no conozco hasta ahorita un paciente varón con fibromialgia. Es una enfermedad de mujeres. Si en algún momento me imagino la medicina no es así exacta, pero sí puede haber en algunos casos, porque gota sí he visto en pacientes mujeres, pero fibromialgia refiere la literatura que es raro en varones. Por ahí hay una revisión de un caso o dos casos, pero no es lo frecuente. Aquí en nuestro medio no es lo frecuente. Y el síndrome miofascial se puede presentar en cualquiera de los dos sexos, ¿no? Sea hombre o sea mujer. Y está relacionado más con la realización de algún evento. En cambio, en la fibromialgia se desencadena ya según los que han podido leer por múltiples factores, que pueden ser incluso dentro de los endocrinos, un factor de relacionados al ambiente, medioambiental. Entonces, en cambio, en el síndrome miofascial sí está limitado, atribuido al evento que realiza. Se quedan todo el tiempo frente a una máquina, tienen la contractura de la región del cuello. Todos nosotros estamos ahora con el celular y nuestro cuello está ahí, eh, prácticamente contracturado, viendo la pantalla, no solamente el celular, la máquina, el televisor.
Entonces, todo eso conlleva a un síndrome miofascial que es bastante frecuente en la consulta. Aquí las áreas sensibles van a tener dolor. Lo mejor es una terapia física, específicamente de la zona, tanto en el cuadrón lumbar, en la zona del músculo deltoides, en la zona del músculo trapecio. Generalmente estas son las zonas más frecuentes. La terapia física va a ser vital. No se recomienda, bueno, infiltraciones de corticoides, no, pero medicina física sí realiza infiltraciones con anestésico, ¿no? Que en algunos casos, y si están capacitados, puede dar mejoría. Lo más que hacen ellos son los masajes, las técnicas de relajación y estiramiento, la corrección de factores desencadenantes, o sea, ya quizás la pantalla hasta ponerle un horario, el celular buscarle un soporte, tratar de movilizar la articulación cada cierto tiempo, o sea, son medidas que tienen que tomarse para poder aliviar esta dolencia. Y obviamente la terapia farmacológica, que puede ir AINES con relajantes o incluso para disminuir la ansiedad de la persona, ansiolíticos en forma limitada, ¿no? En el caso de la fibromialgia, que no es en realidad la presentación, pero sí cabe decir que la fibromialgia va a tener un tratamiento multidisciplinario. Hay que tener eh, la evaluación por psiquiatría, por neurología, por medicina física y reumatología. Entonces, es una combinación de terapéutica que tiene que realizarse y cada paciente, sí se ha visto en fibromialgia, que no responde a un solo esquema. Son esquemas individualizados prácticamente. Hay pacientes incluso de que tienen cada cierto periodo también sus crisis, es decir, llevaban bien con un esquema de medicación y posteriormente, después de unos meses, ya no es efectivo eso. Hay algún factor externo que lo saca de ese equilibrio para nuevamente buscar un nuevo esquema terapéutico. Eso pasa con frecuencia. Por eso se dice que el tratamiento para fibromialgia es complejo. Hay que evitar, sí, el uso de opioides. Muchas veces ellos quieren utilizar tramadol, tapentadol, otros opioides, aunque sean menores o mayores para tratar de aliviar el dolor. Sin embargo, tiene que ver mucho también con los factores externos. Por eso hay que hablar bien con el paciente para que pase por psiquiatría, porque casi la mayoría de 10 pacientes que uno le manda a psiquiatría, solamente 2 o 3 van. La mayoría piensa que no necesita esa evaluación por psiquiatría porque tienen un desconocimiento de lo que la parte psiquiátrica les puede ayudar, ¿no? Entonces es importante que es reconocer que es un tratamiento conjunto. Bueno, como conclusiones, este reumatismo extraarticular es frecuente. En la consulta externa lo vemos, lo van a ver como médicos generales, lo van a ver como médicos serumistas y como en sus diferentes especialidades. Entonces hay que conocerlo, hay que saber tratarlo. El dolor es característico de ser un dolor sostenido, es localizado. Puede haber irradiación en algunos casos cuando se hace crónico. El, como tercer punto, el factor primordial acá que causa esta dolencia de la sobrecarga mecánica o la actividad repetitiva de alguna actividad. Y vale la redundancia. Como cuarto punto, esto lleva a que haya mejoría con tratamientos localizados en la misma zona y eso eh, inmiscuye a la infiltración, que muchas veces es lo que más le puede ayudar conjuntamente con la terapia física localizada a estos pacientes. Aquí no vamos a hacer uso del laboratorio de radiología, por lo tanto eso no nos va a ayudar, más que todo es la clínica, pero si quieren ser más específicos pueden pedirle una ecografía.
Y por último, hay que tener en cuenta que estas entidades hay que aliviarlas porque el impacto socioeconómico es alto. El paciente deja de percibir, también deja de trabajar y en su empresa deja de aportar. Entonces hay que ver que los descansos incluso no son descansos largos, son descansos cortos, sobre todo cuando se les realiza el procedimiento. Bien, jóvenes, preguntas, por favor.